La biblioteca de la medianoche, de Matt Haig. Hugo Lefebvre. Nora sacó a pasear su dolor de cabeza y su evidente resaca por un corredor forrado de madera, desnudo de más ornamentación, que llevaba hasta un pequeño comedor donde olía a arenques en lata. Encontró desayunando a unos pocos científicos. Se sirvió un café solo y un trozo de pan de centeno del día anterior y se sentó. A su alrededor, al otro lado de las ventanas, descubrió el paisaje más irreal y hermoso que hubiese visto en su vida. Se vislumbraban entre la niebla islas de hielo, como rocas de un blanco puro y limpísimo. En ese momento había en el comedor 17 personas en total, incluida Nora. 11 hombres y 6 mujeres. Nora se sentó sola, pero en cuestión de 5 minutos se unió a ella un hombre de pelo corto y barba incipiente. El chico llevaba una parca, como la mayoría de los comensales, pero esa prenda no le pegaba demasiado. Tenía pinta de sentirse más a gusto en la Riviera con pantalones cortos y polo rosa. El chico sonrió a Nora, que trató de traducir la sonrisa y deducir qué tipo de relación los unía. Él la observó por unos instantes y a continuación arrastró su silla para sentarse justo delante de ella. Ella buscó la tarjeta identificativa del hombre, pero no la encontró. Se preguntó si la Nora de esa vida sabría su nombre. Soy Hugo. Se presentó por suerte. Hugo Lefebvre. Tú eres Nora, ¿verdad? ¿Sí? Te vi en la base, pero creo que no nos llegaron a presentar. En fin, solo quería decirte que he leído tu artículo sobre los glaciares pulsantes y me volvió loco. ¿De verdad? Sí, o sea, siempre me ha fascinado por qué se comportan de esa manera solo aquí, en Svalbard. Es un fenómeno muy extraño. La vida está llena de fenómenos extraños. Aquella conversación resultaba tentadora, pero peligrosa. Nora esbozó una leve sonrisa amable y dirigió la mirada hacia la ventana. Las islas de hielo se convirtieron en islas reales, pequeñas masas de tierra puntiagudas y veteadas de nieve como cumbres de montañas y mesetas de tierra, planas pero abruptas. Más allá se elevaba el glaciar que Nora había visto desde el ojo de buey del camarote. Ahora podía calibrar mejor su tamaño, aunque su parte superior quedaba oculta detrás de una barrera de nubes. Otras partes de la lengua de hielo, no obstante, asomaban nítidas entre la niebla. Era increíble. Cuando imaginamos un glaciar, o lo vemos en la televisión o en una fotografía de una revista, suele ser una suave masa de color blanco. Sin embargo, ese blanco tiene infinitos matices. Nora distinguió todo un cóctel de variantes: blanco blanquecino, blanco azulado, blanco turquesa, blanco dorado, blanco plateado, blanco traslúcido. Todos ellos reluciendo a la luz, llenos de vida. Impresionante. Más impresionante, desde luego, que el desayuno. Es deprimente, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que el día no acabe nunca. A Nora le incomodó esta observación. ¿En qué sentido? Él esperó un segundo antes de responder. La luz interminable, señaló antes de darle un bocado a una galleta. A partir de abril es como vivir en un día eterno. Yo lo odio. Ya, dímelo a mí. No sé por qué no ponen cortinillas a los ojos de buey. Apenas duermo desde que estoy en este barco. Nora asintió con la cabeza. ¿Cuánto tiempo ya? Hugo rió. Era una risa agradable, con los labios unidos, civilizada. Casi no era una risa. Disculpa, es que bebí mucho anoche con Ingrid. El vodka me ha borrado la memoria. ¿Estás segura de que es el vodka? ¿Qué otra cosa podría ser?
Él la miró inquisitivamente e hizo a Nora sentirse automáticamente culpable. Esta se giró para mirar a Ingrid, que estaba tecleando en su portátil con un café delante. Deseó entonces que fuese ella quien le estuviera acompañando. «Pues esta es nuestra tercera noche», precisó Hugo. «Llevamos costeando por el archipiélago desde el domingo». Hizo memoria. «Sí, el domingo salimos de Longyearbyen. Exacto». Nora puso cara de estar perfectamente al tanto de todo aquello. «El domingo. Parece que ha pasado un montón de tiempo». Nora tuvo la sensación de que el barco estaba cambiando de rumbo de forma brusca y se vio obligada a inclinar el cuerpo levemente hacia un lado. «Hace 20 años apenas había aguas abiertas en Svalbard en abril. Mira ahora, esto parece un crucero por el Mediterráneo». Nora trató de hacer que su sonrisa pareciera relajada. «Yo no diría tanto». «Bueno. Por cierto, me he enterado de que te ha tocado la China hoy». Nora trató de no expresar nada con el rostro, lo cual no le costó demasiado. «¿En serio?» «Te toca avistar, ¿no?» Nora no tenía ni idea de a qué se refería el tal Hugo, pero el centelleo de su mirada le dio mala espina. «Sí», combinó ella, «me toca avistar». Hugo puso los ojos como platos, aunque quizá estuviera tomándole el pelo. En él no sería capaz de captar la ironía. «¿Te toca avistar? ¿En serio?» Sí, ¿no?» Nora quiso saber desesperadamente qué era eso de avistar, pero obviamente no podía preguntarlo. «Bueno, bon chance», dijo Hugo con la mirada algo desafiante. «Merci», respondió Nora, volviendo a dirigir una mirada a la prístina luz del Ártico y a aquel paisaje que hasta entonces solo había visto en las revistas. «Me apetece el desafío». Caminar en círculos. Una hora después, Nora se encontraba sobre una gran roca cubierta de nieve en medio del mar. Era más un escollo que una isla, un lugar tan pequeño e inhóspito que no tenía ni nombre, aunque al otro lado de un brazo de agua helada se alzaba una isla propiamente dicha, con un nombre no demasiado halagüeño, Isla de los Osos. Ella se encontraba al lado de una embarcación. No era el Lance, el barco grande en el que había desayunado, que se encontraba fondeado en un lugar seguro, lejos del litoral, sino un pequeño bote inflable a motor. Lo había sacado del agua a rastras, con una sola mano, un tipo enorme llamado Run, quien, a pesar de su nombre de sonoridad escandinava, hablaba inglés con un lánguido acento de la costa oeste. A sus pies tenía una mochila de amarillo fluorescente. Apoyado en el suelo también, el fusil Winchester que había visto antes en su camarote. Aquel fusil era suyo, pues. En aquella vida, Nora tenía en propiedad un arma de fuego. Junto a ella, una sartén con un cucharón. Y en su mano derecha, otra arma menos letal. Una pistola de señales lista para disparar una bengala. Ya había descubierto qué tipo de avistamientos debía hacer. Mientras 9 científicos llevaban a cabo en ese islote estudios sobre el terreno referidos al clima, ella debía estar atenta a los osos polares. Al parecer, había bastantes posibilidades de toparse con uno. Si avistaba un oso, lo primero que debía hacer era disparar una bengala. Con ello se perseguían 2 objetivos. A. Ahuyentar al oso. Y B. Advertir al resto. Aquello no era ninguna tontería. Los humanos son una sabrosa fuente de proteínas y los osos no son especialmente célebres por ser miedosos, sobre todo en los últimos años, cuando la pérdida de hábitats y de fuentes de alimentación los había hecho aún más vulnerables y a la vez más feroces que nunca. «En cuanto haya disparado la bengala», explicó el más veterano del grupo, un tipo lampiño y de rasgos angulosos llamado Peter, que hablaba a voces todo el tiempo, y que ese día dirigía la expedición. «Te lías a darle con el cucharón a la sartén, a lo loco,
y gritando a la vez. Los osos tienen el oído muy sensible. Son como los gatos. 9 de cada 10 veces el ruido los asusta. ¿Y la vez que no? Peter señaló con un gesto de cabeza hacia el fusil. ¡Lo matas! ¡Antes de que él te mate a ti! Nora no era la única persona armada. Todos portaban un fusil. Eran científicos armados. Peter rió e Ingrid le dio una palmada en la espalda. «Espero de verdad que no te dejes comer», deseó Ingrid con una risa áspera. «Te echaría mucho de menos. Mientras no te baje la regla, todo irá bien». «¿Joder, qué?» «Huelen la sangre a 2 kilómetros de distancia». Otra persona, alguien que iba tan cubierto que era imposible saber quién era, aunque lo hubiera conocido, le deseó buena suerte con una voz amortiguada por capas y capas de ropa. «Estaremos de vuelta en 5 horas», informó Peter, riendo de nuevo. Nora esperó que aquello fuera un chiste. «Camina en círculos para guardar el calor». Y a continuación partieron. Avanzaron en fila, esquivando rocas y desapareciendo finalmente entre la niebla. Pasó 1 hora y no ocurrió nada. Nora caminó en círculos. Saltó a la pata coja con la pierna izquierda y luego con la derecha. Luego, la niebla se aclaró un poco y se dedicó a contemplar el paisaje. Se preguntó por qué no había vuelto a la biblioteca. Aquella situación, después de todo, era un poco jodida. Desde luego, habría vidas en las que en ese instante estaría sentada junto a una piscina, al sol. Vidas en las que estaría tocando música, o dándose un baño con sales de lavanda, o disfrutando de un sexo increíble tras una tercera cita con un chico, o leyendo en una playa de México, o consumiendo en un restaurante con varias estrellas Michelin, o paseando por las calles de París, o perdiéndose por Roma, o contemplando en completa calma un templo cercano a Kioto, o deleitándose dentro del cálido capullo de bienestar de una relación feliz. En la mayoría de las vidas se encontraría al menos en una situación físicamente confortable, y aún así en ese lugar sentía algo inédito, o algo antiguo, quizá, que ella había enterrado hacía mucho. El paisaje glacial le recordó que, antes de nada, ella era un ser humano que habitaba un planeta. Se dio cuenta de que casi todo lo que había hecho en su vida, casi todo lo que había comprado y consumido, todo aquello para lo que había trabajado, la había alejado en realidad de comprender que ella y el resto de seres humanos no eran sino una entre 9 millones de especies de seres vivos. Quien avance confiado en la dirección de sus sueños y acometa la vida tal como la ha imaginado, recibirá a cambio una gratificación que no le otorgará el tiempo ordinario, escribe Thoreau en Walden, observando a sí mismo que parte de ese éxito era producto de estar solo. No he encontrado un compañero que me acompañe mejor que la soledad. Y Nora sintió lo mismo en ese momento. A pesar de que no llevaba sola más de 1 hora, nunca había experimentado ese grado de soledad antes, en medio de una naturaleza desierta. Nora había pensado, en sus horas nocturnas y suicidas, que el problema era precisamente la soledad. Sin embargo, eso se debía a que esa soledad no era verdadera. La mente solitaria, en la ciudad ajetreada, anhela la conexión, porque vive convencida de que la razón de todo es la conexión entre los seres humanos. Sin embargo, en medio de la naturaleza más pura, el tónico de naturaleza salvaje del que hablaba Thoreau, la soledad cobra un carácter distinto y se transforma en una suerte de conexión en sí misma. Una conexión entre la soledad misma y el mundo, y también entre Nora y su yo más recóndito. Nora recordó una conversación que había mantenido con Ash, ese chico alto, un poco torpe y guapo, y necesitado siempre de un nuevo libro de partituras para su guitarra. La charla no había tenido lugar en la tienda, sino en el hospital, cuando su madre estaba enferma. Le fue diagnosticado un cáncer de ovarios, y al poco la operaron. Nora había acompañado a su madre a todas las consultas de especialistas en el Hospital General de Bedford,
y le había tomado de la mano más tiempo en esas pocas semanas que en todo el resto de su vida. Mientras su madre estaba en el quirófano, Nora esperó en la cantina del hospital. Ash, con su bata, la reconoció de tantas charlas en teoría de cuerdas. Vio su rostro de preocupación y se acercó a saludarla. Él trabajaba en el hospital, en cirugía general. Ella terminó haciéndole un montón de preguntas sobre qué tipo de cosas hacía. Ese día en concreto había extirpado un apéndice y un conducto biliar. También le preguntó cuánto duraba normalmente una operación así y sobre el posoperatorio, y él se había mostrado muy tranquilizador. Terminaron charlando un buen rato sobre todo tipo de cosas que él pareció percibir que ella necesitaba. Había dicho algo sobre no buscar información sobre síntomas en Internet, y eso los llevó a hablar sobre las redes sociales. En su opinión, cuanta más gente tuviera redes sociales, más solitaria se volvería la sociedad. Por eso todo el mundo se odia hoy en día, consideró. Estamos sobrecargados de amigos que no son realmente nuestros amigos. ¿Has oído hablar del número de Dunbar? Le explicó que un investigador llamado Roger Dunbar, de la Universidad de Oxford, había descubierto que los seres humanos estaban programados para entablar relación no con más de 150 personas, ya que ese era el tamaño promedio de las comunidades de cazadores-recolectores. Y en el libro de Domesday, el primer censo que se hizo en Inglaterra, continuó Ash, bajo la fuerte iluminación de la cafetería del hospital, la población promedio de una aldea del siglo XI era de 150 personas, excepto en Kent, donde era solo de 100 personas. Yo soy de Kent. Tenemos ADN antisocial. He estado en Kent y tienes razón, respondió Nora. Pero me gusta esta teoría. Puedo conocer a esa cantidad de gente en Instagram en solo 1 hora. Exacto, no es nada sano. No tenemos cerebro para gestionar algo así. Por eso anhelamos más que nunca la comunicación cara a cara. Y por eso nunca compraría mis partituras de guitarra de Simon y Garfunkel por internet. Nora sonrió ante ese recuerdo, hasta que un fuerte chapoteo la devolvió a la realidad del paisaje ártico. A unos pocos metros de ella, entre la cresta rocosa emergida en que se encontraba y la isla de los osos, había un escollo que sobresalía del agua. Algo asomaba entre la espuma del mar, algo pesado, que golpeaba contra la piedra con un estruendo húmedo. A Nora empezó a temblarle todo el cuerpo. Se preparó para disparar la bengala, aunque pronto vio que no era un oso polar. Era una morsa. Aquel animal grueso, de piel marrón y arrugada, se elevó sobre el hielo, se dirigió arrastrándose hacia ella y a continuación se detuvo a mirarla. Parecía vieja, o viejo, aún para ser una morsa. No parecía tener ningún pudor y mantuvo la mirada fija en ella por un tiempo indefinido. Nora sintió miedo. Solo sabía 2 cosas sobre las morsas: que podían ser muy crueles y que nunca estaban solas por mucho tiempo. Habría probablemente otras morsas cerca, a punto de salir del agua. Se preguntó si debía disparar la bengala. La morsa se quedó donde estaba, como un fantasma de sí mismo a la luz granulosa, pero poco a poco fue desvaneciéndose tras un velo de niebla. Pasaron los minutos. Nora llevaba encima 7 capas de ropa y aún así notaba que los párpados se le acorchaban. Supo que si cerraba los ojos durante demasiado tiempo, quizás se le congelaran y no podría volver a abrirlos. De vez en cuando le llegaban las voces del resto, transportadas por el viento, y transcurrido un rato, adivinó las siluetas de algunos de sus compañeros en la distancia, al parecer ya de regreso. Eran perfiles encorvados en la niebla, cargados de equipos cuya función ella ignoraba completamente. Sin embargo, al poco volvieron a desaparecer en otra nube baja. Sacó una de las barras de proteínas de su mochila. Estaba helada y dura como el tofe. Consultó su teléfono, pero no había cobertura. El silencio era absoluto. El silencio le hizo darse cuenta de cuán ruidoso era el resto del mundo. Aquí, el ruido tenía sentido. Cuando uno oía algo,
Debía prestar atención. Mientras masticaba, oyó otro chapoteo, pero en esta ocasión provenía de otro lugar distinto. La combinación entre la niebla y la tenue luz dificultaba la visión. Dedujo, de todos modos, que aquello no podía ser una morsa. Se le hizo evidente cuando vislumbró el tamaño del animal que se dirigía hacia ella. Más grande que una morsa y más grande que cualquier ser humano. Un momento de crisis extrema en mitad de la nada. ¡Ay, joder!, susurró Nora al aire helado. La frustración de no encontrar una biblioteca cuando de verdad la necesitas. La niebla se aclaró y apareció ante Nora un gigantesco oso polar, alzado sobre los cuartos traseros. El animal se dejó caer y caminó hacia ella a 4 patas, a una velocidad sorprendente y con una agilidad que, en un ser de ese tamaño, infundía pavor. Nora no era capaz de hacer nada. El pánico le había paralizado la mente. Se quedó tan quieta como el permafrost que tenía bajo los pies. Joder, hostias, joder, puta, hostias, joder. Al final, el instinto de conservación hizo su trabajo y Nora levantó al aire la pistola de señales y apretó el gatillo. La bengala salió volando hacia arriba como un diminuto cometa y luego cayó y desapareció en el agua. El resplandor rojizo se apagó a la vez que sus esperanzas. Aquel animal salvaje seguía su camino hacia ella. Nora se hincó de rodillas en la nieve y empezó a golpear la sartén con el cucharón y a vociferar hasta desgañitarse. ¡Oso! 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 El oso se detuvo momentáneamente, pero reanudó su marcha hacia ella. Hacer escándalo no funcionaba. El oso estaba cada vez más cerca. Se preguntó si le daría tiempo a alcanzar el fusil. Estaba caído sobre el hielo, fuera del alcance de su mano, por muy poco. Era ya capaz de ver las enormes garras del oso apretándose a cada paso contra la roca cubierta de nieve polvo. El oso tenía la cabeza gacha y sus ojos negros lo observaban directamente. ¡Biblioteca!, exclamó Nora. Señora Elm, por favor, quiero volver. Esta vida no es la que quería. Quiero volver. No quiero más aventuras. ¿Dónde está la biblioteca? Quiero volver a la biblioteca. En la mirada del oso no había odio. Nora era comida, nada más. Carne deglutible. Aquello provocó en ella un pánico cerval. Estaba recibiendo una auténtica lección de humildad. El corazón le batía como el tambor de un baterista increyendo. Llegaba al final de la canción, al parecer. De repente, algo le quedó meridianamente claro, por fin, en ese preciso instante. Ella no quería morir. Y ese era el problema. A las puertas de la muerte, la vida parecía más atractiva. Y justo cuando la vida parecía más atractiva, no parecía haber manera de regresar a la biblioteca de la medianoche. Tenía que sentirse decepcionada con la vida, no asustada, para volver a intentarlo con otro libro. Ante ella, la muerte. Una muerte violenta y conducente a la nada, en forma de animal salvaje que la miraba fijamente con sus ojos negros. Supo entonces, con mayor certidumbre que cualquier otra cosa que hubiera sabido nunca antes, que no quería morir. Esa certeza creció hasta hacerse mayor que el propio miedo. Nora se plantó entonces ante aquel oso polar, hambriento y desesperado también él por aferrarse a la existencia, y golpeó con fuerza la sartén, cada vez con más fuerza. Un bang, 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 rápido y continuado. No tengo miedo. No tengo miedo. El oso se irguió y se la quedó mirando, como había hecho la morsa. Ella contempló el fusil. Sí, estaba demasiado lejos. Para cuando pudiera echarle mano y descubrir cómo se disparaba exactamente, sería demasiado tarde. En cualquier caso,
no se creyó capaz de matar a un oso polar de un disparo, así que continuó aporreando la sartén. Nora cerró los ojos, deseando transportarse a la biblioteca mientras continuaba con el estruendo. Cuando los abrió otra vez, el oso estaba zambulléndose de cabeza en el agua. Ella siguió golpeando fuerte aún después de que la criatura hubiera desaparecido. Un minuto después, oyó a los humanos llamándola por su nombre desde el otro lado de la niebla. Isla. Nora estaba en shock. Era, no obstante, un tipo de shock distinto al que imaginaban sus compañeros. No tenía que ver con haber estado a las puertas de la muerte. Tenía que ver con su deseo de vivir. De vuelta al barco, circunnavegaron en el bote una pequeña isla que parecía rebosar vida. Las rocas de la costa estaban forradas de líquenes verdes y las aves marinas, pequeñas algas y frailecillos, se acurrucaban unas contra otras para protegerse del viento ártico. La vida persistía contra toda adversidad. Nora dio un sorbo al café que Hugo le había servido de su termo. Se calentó con él las manos, frías pese a llevar 3 pares de guantes. Formar parte de la naturaleza era formar parte de esa voluntad de sobrevivir. Cuando te quedas demasiado tiempo en un mismo lugar, olvidas lo gigantesco que es el planeta. Pierdes las referencias y dejas de ser consciente de hasta dónde se extienden los paralelos y los meridianos. Del mismo modo, supuso, uno puede ignorar la vastedad interior de las personas. Sin embargo, cuando una cobra conciencia de esa vastedad, cuando algo por fin emerge, lo quiera una o no, ese centro se agarra por dentro con la terquedad de los líquenes aferrados a la roca.